pecado destruye las dos cosas. Destruye tu cuerpo físico y el pecado conduce a tu alma al infierno. A su nombre. Alábala al Rey. No hay nada peor que el pecado. Y muchas personas se han dado cuenta de lo que el pecado produce a una familia. Muchas personas que han perdido sus familias, ¿por qué? Por el pecado. Amén. Han perdido sus familias, han perdido sus hijos, han perdido tal vez sus trabajos. ¿Usted cree que nuestros expresidentes, que en estos momentos están en la cárcel, no se arrepienten de lo que hicieron? ¿Sí o no? Se arrepienten, no digo, ¿en qué momento robé? ¿Por qué me dejé coimear? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué recibí la coima? ¿Por qué recibí el soborno? ¿Sí? Muchas personas se han dado cuenta de eso. Aquellos alcohólicos se han dado cuenta que tanto alcohol destruye su organismo y ellos quieren salir del pecado. Las personas se han dado cuenta que el pecado es lo peor que le puede pasar al ser humano. Y entonces han decidido cambiar. ¿Amén? ¿Qué decidieron? Cambiar. Y de pronto alguien les predicó y les dijo, ¿saben qué? El pecado te está llevando a la muerte, a la destrucción. Vas a perder tu familia por el pecado. Vas a perder tu trabajo por el pecado. Deja de pecar y tu vida va a cambiar. Ahí atentos. Alábale al Rey, hermano. Que no hay mejor cosa que nosotros pasemos por eso. Amén. En una ocasión, un adorador me ha hecho recordarle al hermano Manuel, y tal vez esta persona que el enemigo usa es algo leve, más bien nosotros tenemos que estar preparados para otras cosas. Un día un adorador estaba adorando así, y yo ni cuenta me había dado porque estaba orando. Y el adorador estaba adorando y de pronto todos estaban ahí saturados, cerrados sus ojos, y sube al estrado un varón, y este varón está medio tomadito, ¿no? Pero este varón estaba sano y sacó una pistola y le apuntó a aquel adorador. Y este adorador, ¿saben qué? Se quedó así, asustado, y no pudo hablar, se quedó mudo. ¿Amén? ¿Amén? Pero mira lo que ha venido este varoncito, solamente le ha jalado al hermano Manuel. A su nombre. No hay nadie por qué alarmarse. Y eso es lo que el pecado hace. Él se va a pasar su embriaguez y al final va a decir, ¿qué estoy haciendo? Mira hasta dónde he llegado. Eso es lo que hace el pecado. Nosotros nos hemos dado cuenta de eso. Cuando yo me junto, porque no era casado con mi esposa, nos habían dicho, si tu primer hijito nace en pecado, puedes salir enfermo. Puedes salir así con algún defecto. Y yo examino mi vida y digo, en mi vida he tenido una vida muy mala, muy desordenada, entonces ya no quiero pecar. Y a mi esposa le digo, hay que casarnos, hay que dejar el pecado. Amén. Y muchas personas han dejado el pecado por eso. A su nombre. Alábala al Eterno. Y no sé si han escuchado, ya voy a ir a la iglesia, dicen, voy a ir a la iglesia porque quiero cambiar. ¿Han escuchado esa frase o no? Ya voy a ir a la iglesia porque ya quiero cambiar. Y así hay muchas personas, y hasta en estos tiempos hay cristianos así, que vienen a la iglesia y se esfuerzan en servir a Dios. Una gran mayoría se esfuerzan en servir a Dios, Y no digo que esté mal, sino que hay algo que usted tiene que saber. Amén. Y para que usted lo entienda mejor, nos vamos al libro de Hechos, capítulo 19, versículo 2.
Hechos capítulo 19, versículo 2. Y vamos a leer la poderosa palabra del Eterno con la bendición del Padre Yahweh, de Yahshua HaMashiach y del Ruach HaKodesh. O aquellos que nos visitan por primera vez, no hay nada de malo. Jehová, Yahweh en hebreo, Jesús, Yahshua HaMashiach, o Jesús el Mesías, y Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Amén. Hechos capítulo 19, verso 2. Les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, o Yahshua HaMashiach. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. Pueden tomar sus asientos. Y entonces, ¿estos primeros creyentes conocían del Espíritu Santo? No. Pero sí, ya eran cristianos, ¿o no? Ya creían en Jesús, ya creían en Cristo, sabían que era el Mesías. Y ellos habían dicho: ¿qué podemos hacer? Ya no queremos pecar. Entonces, ¿qué hacemos? Nos bautizamos para arrepentirnos. Amén. Y muchos de ustedes, cuando les hablaron de Jesús, se volvieron al Señor y dijeron: Señor, me arrepiento de mis pecados. Amén. A su nombre. Y en estos tiempos, muchos están así. Se han arrepentido, buscan a Dios, van a las iglesias, alaban, adoran, pero les falta algo. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Ay, pastor, a mí me faltan muchas cosas. Pero antes, yo quiero que entiendas. Personas común y corrientes, así como nosotros. El libro de Santiago habla y dice: Elías, una persona común y corriente, así como tú y como yo, amén, de carne y hueso, con errores, con dificultades, él oraba, dice, para que no haya lluvia. ¿Y qué pasó? No hubo lluvia. ¿Por cuánto tiempo? 3 años. Luego oró. ¿Y qué pasó? Se abrió el caño de los cielos y llovió. Amén. ¿Qué? ¿Por qué él sí y nosotros no? Y de pronto, tú al ver poder en otras personas, tú comienzas a mirar en alto a otros. Y dices: bueno, yo estoy muy impresionado con Elías. Y Eliseo tenía la doble unción, la doble porción del espíritu de Elías. O sea, era más poderoso que Elías. A su nombre. ¿Conocen la vida de Moisés? Que él con una vara abría los mares. ¿Será verdad o mentira? Eso es lo que ha pasado. Es verdad. ¿Recuerdan a la vida de Sansón? Vamos a la palabra, el libro de Jueces, capítulo 16, verso 6. Jueces, capítulo 16, verso 6. ¿Quién era Sansón? Era un varón. Amén. ¿Qué tenía? ¿Tenía su Dalila? No, él tenía algo. Amén. Él tenía fuerza. Amén. Y Dalila estaba desconcertada. Y mira lo que le dice. Jueces 16:6. Le dice:
Y Dalila dijo a Sansón, ¿qué le dijo? Yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Amén. Dalila quería saber qué tenía Sansón, en qué consistía esa fuerza que él tenía. Amén. Alábale al rey. Allí nomás, ¿qué tenía Sansón? Fuerza. ¿En qué consistía su fuerza? ¿En su cabeza? ¿En su cabello? ¿Sí? Dice la palabra. Es lo hermoso de la palabra, que la palabra se explica sola. Jueces 14:6. ¿En qué consistía la fuerza de Sansón? En esto. Y el espíritu de Yahweh vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. ¿Amén? Sansón se encuentra con un león y para Sansón era como encontrarse con un cabrito. ¿Amén? Y lo despedazó. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu de Yahweh, descendió sobre él. A su nombre. Jueces 15:14, allí nomás. Y así vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Yahweh vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Entonces Sansón era fuerte cuando el Espíritu de Yahweh descendía sobre él. A su nombre. Alábale al rey, hermano. Ya. ¿Y su pelo? Espera. ¿De qué hombre más conoces tú? Un hombre, un niñín, un pequeñín que mató a un gigante. ¿En qué consistía el poder de David? Primera de Samuel, capítulo 16, verso 3. Perdón. 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Yahweh vino sobre David. Amén. Samuel lo unge a David, y en ese momento David era lleno del Espíritu Santo. Ya, con razón mataba a los gigantes. A su nombre. A su nombre. Alábala al rey. Volvemos al libro de Jueces. Jueces capítulo 6, versículo 34. La vida de un hombre que era muy tímido hasta que se encontró con un ángel. Y de pronto fue el hombre más valiente de todos. ¿Cómo se llamaba? Gedeón. 6:34. Entonces el Espíritu de Yahweh vino sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, las abieséritas se reunieron con él. Y así Gedeón vence a los amonitas. A su nombre. Ya conoces la vida de Moisés, conoces la vida de David, conoces la vida de Sansón, conoces la vida de David, de Gedeón, de Salomón, de dónde proviene la sabiduría, cómo esas personas fueron así, ¿por qué así? ¿Qué tenían ellos? El Espíritu de Dios. A su nombre. Alábala al rey. Personas común y corrientes como nosotros, pero ¿qué pasó? ¿Qué tenían ellos? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo estuvo desde el principio. Por eso dice, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Siempre ha estado allí.
pero tomaba solamente a personas que tenían un trabajo especial para Dios. En estos momentos, en estos tiempos, muchos de nosotros pensamos que el Espíritu de Dios solamente está en los siervos de Dios. Muchos pensamos que solamente el Espíritu Santo está en los pastores, está en los adoradores, están en todos aquellos que hacen la obra del Señor. Solamente en ellos puede estar. A su nombre. Alábala al Rey. Al Señor no le pasaba nada. Él nunca ha hecho nada por hacer. Y Él dio una promesa. Y esa promesa la encontramos en el libro de Joel, capítulo 2, verso 28. Oseas, Joel, capítulo 2, verso 28. Joel 2, 28. ¿Cuándo lo encontraron? Y dice la palabra: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Sobre cuántos? Sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. La promesa del Espíritu Santo no era solamente para algunos, como al principio. No solamente era para Sansón, no solamente era para David, no solamente era para Salomón, o para los grandes hombres que tenemos aquí en la palabra. Ahora, ¿para quién era? Para todos. ¿Para quién era? ¿Para quién era? Uy, no, parece que no lo creen. ¿Para quiénes eran? Para todos. Y el Señor había decretado eso. Él había prometido que ya el Espíritu Santo no estaría en algunos, sino estarían en todos, en toda carne. A su nombre. Y era la promesa de Yahshua HaMashiach. Primero, ¿quién vino antes de Jesús? ¿Quién vino? Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dijo, ¿qué decía? A la verdad, yo solamente os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero viene tras mí alguien más poderoso que yo. Amén. Cuyo calzado no soy digno de desatar. Él los bautizará ¿cómo? Con Espíritu Santo y fuego. A su nombre. Alábala al Rey. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y entonces, por eso vino Yahshua HaMashiach, para que el reino de Dios pueda verse reflejado en una iglesia. ¿El Señor puede reinar en personas que no quieren saber nada de Él? No. ¿Pero reina en tu vida o no? En nosotros sí reina. Entonces estamos experimentando el reino de Dios. Antes vivíamos alejados, pero ahora Él es nuestro Rey. A su nombre. Alaban al Rey que vive. Y cuando Yahshua estaba aquí en la tierra, Él predicaba y Él anunciaba el reino. Él decía, arrepiéntanse de sus pecados porque el reino de Dios se ha acercado, está aquí. Amén. Él predicaba, su mensaje era eso, arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios, porque ahora está el reino de Dios. Amado hermano, Él daba una promesa. ¿Sabes qué decía? Vuélvanse a Dios y ustedes recibirán al Espíritu Santo. Para que Sansón tenga la fuerza que tuvo. ¿Qué pasó primero con sus padres? Se presenta un ángel
y le dice a sus padres, ¿saben qué, señor o señora? Usted no podías tener hijos y ahora vas a tener hijos. Pero tu hijo no va a ser cualquier hijito. ¿Cómo va a ser? Un nazareo. ¿Él puede tomar vino? No va a tomar vino y no se va a dejar crecer su cabello. ¿Amén? Sí, se va a dejar crecer su cabello. Y en eso va a consistir el pacto. Va a ser un nazareo. ¿Y cuándo Sansón pierde su fuerza? ¿Cuando se corta su cabello o cuando rompe el pacto? A su nombre. Alábala al Rey. Rompió el pacto y allí quedó. Allí se truncó. La fuerza se fue. David ganaba todas las guerras. Hasta el último recibió un memorándum del cielo y le dijo: David, a causa de tu pecado, a causa de lo que tú acabas de hacer, tu familia, la espada no va a apartarse de tu familia. Siempre tu familia va a estar en guerras, en pleitos y en tantas cosas. Por si acaso, David, el hijo que tú estás esperando, tu novia, tu enamorada, porque en ese tiempo no eran casados, va a morir. Amén. Y David sabía que hasta ahí quedaba la presencia de Dios. Es por eso David en el Salmo 51 se arrepiente y dice: Señor, no me importa nada, solamente no quites de mí tu Santo Espíritu, tu Espíritu Santo. A su nombre. Alábala al Rey. Rompes el pacto y pierdes todo. Amén. Sansón rompió el pacto y perdió su fuerza. David rompió el pacto y estuvo a punto de perder el Espíritu Santo. Amén. Gedeón, ¿lo mantuvo hasta siempre o lo perdió? Lo perdió al último. Gedeón hizo una estatua en honor a él. Terminó y también tuvo muchas mujeres. Gedeón fue terrible al final de sus días. ¿Qué hizo? Rompió el pacto. Salomón rompió el pacto. El hombre más sabio tenía la sabiduría. Tenía ese poder. Es el poder. El poder es una capacidad. El poder es algo que otros no lo tienen, que solamente lo tienes tú, dado por alguien, por el Todopoderoso. A su nombre. Alábala al Rey. Por eso es que nadie fue más sabio que Salomón. Por eso nadie fue más fuerte que Sansón. Y por eso nadie ganó tantas guerras y todo lo que hizo David. A su nombre. Hicieron todo eso porque el Espíritu de Dios estaba sobre ellos. Amén. Ya, pastor. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo Yahshua, si dice que Él nos va a bautizar con el Espíritu Santo, qué es lo que Él nos dice que nosotros hagamos? Si todo es pacto. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el pacto que nos exige Yahshua? Y para ello nos vamos al libro de Juan, capítulo 14, versículo 15. Juan 14, 15. ¿Qué dice la palabra? Si me amas, guarda mis mandamientos. Amén. Nuevamente, si me amas, guarda mis mandamientos. Hay un trato entre nosotros. Ustedes me aman, dijo Yahshua, guarden mis mandamientos. Verso 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará
con vosotros. Amén. El Espíritu Santo ya estaba allí, pero no estaba morando en los discípulos, dice la palabra. A su nombre. Alábale al Rey. Juan 16, 17. Pastor, tantos versos, es que usted tiene que estar seguro de lo que dice la palabra y seguro de lo que te corresponde. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos, Juan 16, 17. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos, verso 16 y 17, Juan 14, verso 16 y 17. Lo acabamos de leer. Aquí está. Juan capítulo 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. El Consolador, aquel que el Padre va a enviar. Juan 15, 26. ¿Qué dice la palabra? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Amén. Juan capítulo 16, verso 7, allí nomás. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. A su nombre. Seguimos. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Alábale al Rey. O sea, Yahshua les enseñaba a sus discípulos, ¿y qué les decían? Vendrá el Espíritu Santo. Vendrá el Espíritu Santo. ¿Qué les decían? Vendrá el Espíritu Santo. No se sientan tristes, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, yo los voy a enviar. A su nombre. Alábala al Rey. Y sucedieron muchas cosas en aquellos tiempos. A Yahshua muere un día un tanto especial para el pueblo judío. El día de la fiesta de la Pascua. ¿Y cuándo viene el Espíritu Santo? En el día de Pentecostés. ¿Cuántos días pasan entre el día de la Pascua, la fiesta de la Pascua y el día de Pentecostés? 50 días. Mira, vamos a hacer una línea de tiempo. Es que usted tiene que entenderlo esto bien. Amén. No se duerma. Yahshua muere el día de la Pascua y resucita ¿a los cuántos días? A los 3 días. Ya van 3. Amén. Ahora vamos a Hechos. Usted tiene que estar bien enterado. Hechos capítulo 1. Versículo 2. Dice la palabra. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Amén. ¿Cuántos días apareció? 40 días. Nuevamente, fiesta de la Pascua, muere,
resucita el tercer día, día 3. ¿Cuántos días estuvo? 40 días. Y en esos 40 días, nuevamente, ¿qué les decía? Esperen al Espíritu Santo. Esperen al Espíritu Santo. ¿Saben cuál fue la última palabra que Yahshua les dio a sus discípulos y a toda la gente que estaba allí? ¿Saben lo que les dijo antes de ir al cielo? ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo? Verso 8. Mira lo que les dice. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. A su nombre. Alábala al Rey. ¿Qué fue lo que le dijo en el día 43? ¿Qué les dijo? Y recibiréis poder. En pocas palabras, para que usted lo entiendas. Cuando tú te vas a tu casa y quieres que algo, tus hijos lo entiendan bien, ¿cuántas veces se lo dices? ¿Cuántas veces mi esposa me decía, Dani, me voy a el caldo que está ahí, Dani, por favor lo apagas la cocina. Se está bañando, Dani, no te olvides, lo apagas la cocina. Está buscando la llave, Dani, no te olvides, lo apagas la cocina. Está agarrando su cartera, Dani, lo apagas la cocina. Cierra la puerta, Dani, ¿sí? Lo apagas la cocina, ya. Se está yendo, subiéndose del carro, Dani, ¿sí? Lo apagas la cocina. Amén. Porque quiere que yo no me olvide de eso. ¿Te das cuenta cuántas veces dijo Yahshua, recibiréis poder? Esperen al Espíritu Santo. Esperen al Espíritu Santo. No se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. A su nombre. Alábala al Rey. Les habló, les dijo, ámense los unos a los otros, le lavó los pies, hizo todo Yahshua en la última cena. Pero la última palabra en la ascensión, ¿qué les dijo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. A su nombre. Alábala al Rey. No todos eran. ¿Cuántos apóstoles eran de Jerusalén? ¿Todos? No. Todos eran galileos, excepto uno. Tu apóstol preferido, ¿cómo se llamaba? Judas. Todos eran galileos. O sea, el pueblo de Israel era dividido así, para que nunca te olvides. En el norte estaban los galileos. En el medio estaban los samaritanos. Y en el sur, ¿quiénes estaban? Los de Judea. Amén. El templo de Dios, ¿dónde estaba? En el sur, en Jerusalén, en Judea. A su nombre. Alábala al Rey, hermano. Te cuento esto para que cuando tú estudies lo sepas y no te pierdas. ¿Dónde es Judea? ¿Dónde? ¿Por qué Galileo? ¿Por qué Judea? Así como tú puedes menospreciar un poco, dices, ay, ¿a dónde me van a llevar? Ahí a San Juan del Urigancho, al Castro, por ahí roban, ¿no? Dicen. Algo así, no tanto así, pero así los de Judea menospreciaban a los de Galilea. Los de Judea decían, nosotros estamos acá en el templo, nosotros somos más religiosos, pero los de Galilea, esos galileos. Es por eso cuando Yahshua estaba en el mar de Galilea, las multitudes, dicen. Y cuando Yahshua los veía, ¿cómo eran las multitudes? Como ovejas sin pastor. Muchos enfermos y Jesús venía y los sanaba a todos.
Pero eso no ocurría en Judea, no ocurría en Jerusalén. En Jerusalén lo querían matar. E incluso en Jerusalén fue donde ocurrió la crucifixión. A su nombre. Alábala al Rey, hermano. Pero Yahshua les dijo, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. No se vayan de Jerusalén, porque ninguno era de Jerusalén, todos eran de Galilea. Pedro era de Galilea, Andrés de Galilea, Juan de Galilea, todos eran galileos. Y ellos dijeron, ahora se va, ya partió Yahshua, me regreso a Galilea. Pero Yahshua les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. Y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me van a ser testigos. Y entonces irán, ¿a dónde? A Jerusalén. ¿A dónde más? A Judea. ¿Amén? A Samaria, o sea, a los samaritanos. ¿Qué a los samaritanos? Los samaritanos peor. Si para los de Judea, sus propios hermanos, los de Galilea, eran así, algo así como, no te conozco, no, de lejos nomás. Imagínate los samaritanos. Es por eso los judíos de Judea, incluso los galileos, consideraban tanto a los de Samaria que no cruzaban por Samaria, sino se daban la vuelta por el costadito, se iban. Pero cuando Jesús pasaba entre Judea y Galilea, ¿él por dónde pasaba? Él pasaba por el medio. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. Él amaba a todos. Es por eso que la mujer samaritana, ahí donde se encuentra, y sus apóstoles todavía, dice la palabra, usted cuando lo vas a leer en Juan 4, Jesús estaba allí y de pronto sus discípulos, dice la palabra, no le dijeron nada. ¿Por qué? Porque ellos decían, ¿cómo Jesús va a estar hablando con una samaritana? Ellos todavía pensaban eso. ¿Saben por qué? Porque todavía el Espíritu Santo no había llegado. Alábala al Rey. Alábala al Rey. Pero cuando el Espíritu Santo llegó, todo cambió. Yahshua había prometido, cuando ustedes estén en tribunales, cuando ustedes no tengan qué decir, no se preocupen qué decir. Ustedes tan solo abran sus labios. ¿Quién hablará a través de ustedes? El Espíritu Santo. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. Para predicar, ¿qué necesitas? Al Espíritu Santo. Necesitas orar por los enfermos, necesitas al Espíritu Santo. ¿Quieres que tu familia cambie? ¿Qué necesitas? Al Espíritu Santo. Ay, pastor, a mi esposo ya le he hablado. Es que tú no vas a cambiar a nadie. Nosotros no vamos a cambiar a nadie. ¿Quién nos cambia? El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. A su nombre. Alábala al Rey. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aunque usted no lo creas, hay muchas personas que no conocen al Espíritu Santo, que no saben. Espíritu Santo. Los testigos de Jehová dicen que es una fuerza activa. Espíritu Santo. ¿Qué estás dibujando? Una palomita. ¿Qué estás dibujando? El Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es lo que te da poder. Es lo que cambia la atmósfera. Los demonios no te hacen caso a ti. ¿Saben a quién hace caso? Al Espíritu Santo. A su nombre. Alábala al Rey. Los apóstoles predicaban, amado hermano, con denuedo, con valor. ¿Por qué? Porque tenían el Espíritu Santo. Y esos judíos terribles. Pero estos son ¿de dónde decían? Estos son de Galilea. No son como nosotros que estamos aquí en el templo, que hemos leído la Torá, hemos leído el Tanaj, conocemos la ley al revés y al derecho. Pero dice, se quedaban impresionados. ¿Por qué? Porque era el Espíritu Santo quien hablaba. A su nombre. Alábala al Rey. Pero aunque usted no lo crea,
hay muchas personas que no tienen al Espíritu Santo. Lo triste de esta sociedad, que muchas personas saben que existe, y tan solo piensan, no, él lo tiene, ella lo tiene. Mira el ungido, mira la ungida, y tan solo pensamos eso. Tan solo pensamos que aún vivimos en los tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, donde tan solo David podría ser ungido, donde Daniel podría ser 10 veces mejor, donde Saúl podría profetizar. Tan solo pensamos que vivimos en esos tiempos donde la fuerza tan solo le pertenecía a Sansón. No, Yahshua vino por eso. Yahshua vino para que tú tengas perdón de tus pecados, y lo más importante, Él fue para mandar al Espíritu Santo. A su nombre. Alábala al Rey. ¿Sabes cómo predicaba Pedro? Y Pedro predicó, y de pronto todos... Vamos al libro de Hechos, rapidito nomás. Ya con eso terminamos. Con 2 versos y terminamos. Hechos capítulo 2. Verso 38. Hechos 2, 38. ¿Lo encontraron? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua HaMashiach. ¿Para qué? Para perdón de sus pecados, y recibiréis, ¿qué? El don del Espíritu Santo. A su nombre. Alábale al Rey. El apóstol Pedro, él prometía y decía, arrepiéntanse. ¿Quieren recibir al Espíritu Santo? Arrepiéntanse. Miren, ellos estaban atónitos, nunca habían visto hablar a los galileos así, todos galileos. Y profetizando decían, los galileos. Y de pronto se levanta Pedro y comienza a predicar con una valentía que nunca antes lo había tenido. Pedro era bueno para agarrar su cuchillo y cortar orejas. Pedro era bueno para pescar. Pedro era bueno para estar peleando. Pedro era bueno para juzgar. Pero él no era bueno para predicar. Hasta que el Espíritu Santo descendió sobre él. A su nombre. Alábala al Rey. Entonces, pastor, ¿cómo? ¿Cuántos quieren al Espíritu Santo? Pero no se trata solamente de un amén. Volvemos nuevamente a la línea de tiempo. Yahshua murió. Amén. ¿Cuántos días resucita? 3 días. Luego, 40 días más para la ascensión. ¿Sí? ¿Cuántos días te falta para el día de Pentecostés? 3 más 40, 43. Para 50, 7 días. ¿Acaso el Espíritu Santo nomás allí descendió cuando Él ascendió? ¿O ahí es donde le dice, no se vayan a Jerusalén también, hasta que descienda sobre ustedes el Espíritu Santo? Y entonces ellos comenzaron a buscar en oración, unánimes juntos. Y en el día de Pentecostés, ¿cuántos días después? ¿Cuántos? 7 días. Después de 7 días que Yahshua HaMashiach había ascendido a los cielos, ¿quién viene? El Espíritu Santo. A su nombre. Alábala al Rey. No fue así. Tenían que buscarlo. Amén. Tenían que buscarlo en oración, en ayuno. Tenían que desearlo, tenían que anhelarlo. Con eso terminamos. Lucas capítulo 11, versículo 9. Y dice la palabra, y yo os digo,
¿Qué dice? Y yo os digo, pedid. 11:9. Lucas 11:9. Y yo os digo, pedid. ¿Qué dice? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, el que busca y al que llama, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar del pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Alábala al Rey. Alábala al Rey. Entonces, pastor, ¿qué puedo hacer? Pídele. ¿Qué tenemos que hacer? Pídele. ¿Qué tenemos que hacer? Pídele. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle. Pedirle. Dice, ¿qué padre si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Cuántos son padres aquí? Si tu hijo te pide un desayuno, ¿qué le das? Ah, pastor, buena idea, ¿le vamos a dar piedras? No, nos duele en el corazón. Si tu hijo te pide un pescado, ¿qué le das? Pescado, te alegras todavía cuando te pide un pescado. Y muchos de nosotros, ¿cuántos se alegran cuando nuestros hijos nos piden comida para alimentarse? ¿Sí, no? ¿Qué te está pidiendo tu hijo? No te está pidiendo otra cosa. ¿Qué te está pidiendo? Pan, te está pidiendo comida. Entonces, ¿cómo le puedes negar eso a tu hijo? Te está pidiendo pescado, no te está pidiendo un chisito para almorzar. ¿Qué te está pidiendo? Pescado. ¿Cómo no le puedes dar pescado? Sí, le das pescado. O le das una serpiente en vez de pescado. Si cuando tu hijo te pide huevo, no le das huevo, el huevo es vitamina, te alegras. No, mamá, dame un huevo sancochado. ¿Se lo das? ¿O le das un escorpión? ¿Cuánto más tu Padre que está en los cielos os dará al Espíritu Santo a quien se lo pida? A su nombre. A su nombre. Él se goza cuando tú le pides su presencia. Él se goza cuando tú le pides su Espíritu Santo. Él se goza y se alegra. ¿Qué está pidiendo mi hijo? ¿Qué está pidiendo mi hija? ¿Cuáles son tus peticiones? En el desayuno, ¿qué le pides? ¿Qué le pides en el desayuno? Señor, está esperando. Él está esperando que tú le pidas lo que en verdad tiene sentido pedirle. A su nombre. Pero en el desayuno le estoy diciendo, Señor, a veces muchos estamos así, ¿no? Señor, estoy comiendo pan con migas, Señor, échame mermelada. En el almuerzo, Señor, estoy comiendo solamente sopita de sémola, quiero comer mi ceviche, le dices. Y estás pidiendo esas cosas irrelevantes. Irrelevantes. Pídele al Señor su Espíritu Santo en el desayuno. Pídele al Eterno su Espíritu Santo en el almuerzo. Pídele al Señor en la cena. No pidas pollo a la brasa. Ay, mira mis hermanos, cómo ellos están tomando su cena. Lo publican todavía en el estado, ¿no? Haciendo antojar a otros. Como quisiera yo comer así. No le pidas eso. Pídele su presencia. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. No puedes tú caminar sin el Espíritu Santo, hermano. No puedes caminar sin el Espíritu Santo. Pónganse de pie. No puedes caminar. No puedes vivir en este mundo sin el Espíritu Santo. Pero aunque usted no lo crea, hay muchos que
toman en poco su presencia. No quieren. No seamos como Saúl. A Saúl no le importaba la presencia. Saúl tan solo quería ganar la guerra. Es por eso no le importó transgredir el pacto. Se fue a buscar a la bruja con tal de ganar la guerra. Él estaba desechado. ¿Cuál es tu petición? ¿Qué es lo que tú estás pidiendo? Y a veces nosotros estamos agobiados en cosas vanas, en cosas simples. Un día yo me encontré con un varón y me dijo, pastor, ¿qué pasa? Le digo, no sé qué tengo mucha responsabilidad en estos tiempos. Y le dice, pastor, no te preocupes por cosas vanas. Hay días que yo ni como, pastor. Solamente en secreto, solamente Dios sabe lo que yo paso. No tengo ni para comer, pastor. No vale la pena preocuparse por cosas vanas. Y a veces nuestra mente está pensando en qué vamos a hacer mañana. Yo sé que muchos de ustedes ya quieren irse. No, quiero irme. No sé a dónde quieres ir. De repente quieres irte a cenar. De repente quieres ir a preparar tu trabajo para mañana o a pensar cuál va a ser tu itinerario mañana. Piensa en el Espíritu Santo. Tú puedes ser portador de su presencia. Él no hace acepción de personas, y lo sabes bien. Tanto fue su amor para el ser humano y quiso hacer entenderte a ti, que tomó a sus 11 discípulos de Galilea, y al único que tomó de Judea fue quien lo traicionó. Entonces, cuando tú pienses que puedes pensar, no tan solo para el pastor, o tan solo para ellos, o tan solo para ellos es su presencia. No, mentira. Tú puedes ser lleno del Espíritu Santo. Tú puedes ser llena del Espíritu Santo. Solamente tienes que pedirle. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. Pero muchos de nosotros no queremos. Nos conformamos con tan poco. No te conformes. Día y noche. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú lo sientes, no eres igual, tu rostro cambia. Y ahí es donde comienzas tú a ver los frutos del Espíritu Santo que comienzan a verse reflejado en ti. Amor. Y si tú no sabías que era amor, entonces con el Espíritu Santo tú eres más amoroso que nadie. A su nombre. Alábala al Rey. No vas a dominar tu carácter. Va a ser el mismo Espíritu Santo quien va a quitar de ti la persona iracunda que eras, y ahora ya no vas a ser tú. ¿Sabes quién va a ser? El Espíritu Santo. Cuando tus hermanos, tu familia, tus amigos se acerquen a ti, entonces, y te pregunten algo, no vas a ser tú. ¿Sabes quién será? El Espíritu Santo. Y de pronto la gente te dirá, ¿quién es ella que cuando me habla siento algo? ¿Quién es él que cuando habla siento algo? Es el Espíritu Santo. Es el quien nos guía a toda verdad. Levanten sus manos. Y si hay algo que tú tienes que anhelar con todo tu corazón, es su presencia. Levanta tus manos, dile, Padre, hoy me arrepiento, Señor. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento, Padre, de esta manera que he estado viviendo, Señor. Yo sé que a ti no te ha agradado. Nunca pensé, Señor, siquiera ser portador de tu presencia. Dile, perdóname, Señor. Hoy me vuelvo a ti. Hoy me vuelvo a ti. Por favor, dame tu presencia.
Dame tu presencia. Tienes que anhelarlo. Tienes que quererlo más que el desayuno, hermano. ¿Sabes? Aquel que quiera al Espíritu Santo grita y le dice: Señor, por favor. Si hasta los enfermos, cuando se acercaban a Yahshua HaMashiach, le decían: Jesús, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, Señor. Él decía: ¿qué quieres que haga por ti? Quiero recobrar la vista. Ahora no estás pidiendo un milagro, estás pidiendo su presencia, hermano. ¿Qué te pasa? Quiero tu presencia, dile. Quiero tu presencia. ¿Sabes? El único que puede darte su presencia es el Padre Yahweh. Cuando tú le dices: papá, por favor, dame tu presencia. Dame tu presencia. Yo quiero ser portador de tu Espíritu Santo. Yo quiero tu presencia. Tienes que anhelarlo, hermano. Tienes que quererlo. Más que cualquier cosa en esta vida. Y cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán ese poder. Poder para todo. Ahí el Espíritu Santo los guiará a toda verdad. Búsquenlo en las mañanas. Cuando ni bien se levanten, tomen conciencia y pregúntense: ¿qué es lo que quieren? ¿Quieren su presencia? ¿Quieren su unción o quieren dinero? Y muchas veces nosotros corremos al dinero. Siempre tenga en cuenta esto. En el desayuno, pídele su presencia. En el almuerzo, pídele su presencia. En la noche, Señor, tu presencia. Hasta el día que seas bautizada, seas bautizado por Él. Y cuando eso pase, no rompas aquel pacto de cumplir sus mandamientos. Y Él siempre estará contigo hasta el fin del mundo. A su nombre, alábala al Rey, alábala al Rey.